Continuamos con el tema de gases arteriales. Y hablando de gases arteriales, tenemos que hablar de oxígeno y CO2. Existen otros gases de importancia que tal vez se van a mencionar de una manera más leve, pero tenemos que hablar de estos ahorita. Entonces vamos a recapitular y vamos a hablar que aquí tenemos un alveolo. Tenemos que recordar que la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente son aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Tenemos aquí que en las vías de conducción se diluye hasta cierto punto a 150 milímetros de mercurio. La presión inspirada de oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Por el vapor de agua. Y continuamos en el alveolo con una presión alveolar de oxígeno. ¿De cuánto? De 100 milímetros de mercurio. Pero es importante mencionar que esos 100 milímetros de mercurio en realidad no son los que difunden hacia el capilar. Lo que difunde en realidad es el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto se mide en mililitros y entonces el oxígeno disuelto es el que me dan estos milímetros de mercurio, ¿sí? Esta presión. El volumen es el que me da la presión. Y entonces en realidad lo que difunde al capilar no es la presión parcial de oxígeno, sino el oxígeno disuelto, que es el que nos está dando la presión parcial de oxígeno. Entonces vemos aquí que el oxígeno disuelto en realidad es el que va a viajar al capilar y este oxígeno disuelto ya en el capilar es el que nos va a dar ¿cuál? Una presión. Y esta presión es de 100 milímetros de mercurio, es exactamente igual a la del alveolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno disuelto en el alveolo da una presión y entonces el oxígeno disuelto va a difundir hacia el capilar hasta que se igualen las presiones. Muy bien, muy similar a lo que habíamos visto en mecánica de la ventilación. Entonces ya tenemos aquí que el oxígeno disuelto me da una presión arterial de oxígeno. Y finalmente ese oxígeno disuelto al ejercer una presión va a ir y pegarse a los sitios de la hemoglobina. ¿A cuáles sitios de la hemoglobina? Pues a los que ya conocemos, ¿sí? Tiene 4 sitios, aquí tenemos un eritrocito y adentro del eritrocito hay una hemoglobina. Y entonces al ir a pegarse ese oxígeno disuelto que ejerce una presión hacia la hemoglobina, la va a ir a saturar. Y entonces podemos conocer la medida de saturación de oxígeno, es qué tan ocupados están esos sitios de la hemoglobina para que se una el oxígeno. ¿Ok? Y entonces, ya que conocemos aproximadamente, o grandes rasgos, cómo funciona este sistema, que finalmente la presión no es la que difunde, sino que el oxígeno disuelto, y ese oxígeno disuelto después al ejercer una presión en el capilar va y satura la hemoglobina, entonces ya sabemos más o menos los pasos que tienen que seguirse. Y entonces tenemos que empezar a hablar de cómo se mide el oxígeno. Y el oxígeno se mide de varias formas, pero la forma más integral de medirla es a través del contenido de oxígeno. Puede ser el contenido de oxígeno en la arteria o en la vena, dependiendo si lo tenemos aquí. Pero en la arteria, la KO2 suele ser igual a 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Es decir, en las arterias existen 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y entonces aquí no estamos hablando de milímetros de mercurio, si nos damos cuenta. No hay presión parcial, sino mililitros de oxígeno. Y entonces esos mililitros de oxígeno que hay en la sangre están compuestos por dos formas. En realidad, hay el oxígeno que está disuelto, que es el que me ejerce una presión de oxígeno, y el oxígeno que está unido a la hemoglobina, que es el que se puede interpretar por medio de la saturación de oxígeno. Y entonces vamos a iniciar hablando de cuál, de la presión de oxígeno, que es la medida de oxígeno disuelto en la sangre. Vemos esta imagen y estamos viendo esta gráfica donde vemos en el eje de la Y el contenido de oxígeno disuelto y cómo ese contenido de oxígeno disuelto nos transmite en una presión. Nosotros en la práctica clínica solamente podemos medir la presión de oxígeno y sabemos que la sangre entra por el capilar con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y sale del capilar con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio.
Pero ¿cuánto oxígeno disuelto es el que hay? ¿Sí? Sabemos que el oxígeno disuelto es el que nos da la presión, pero nosotros en la práctica clínica solo podemos medir la presión. Por lo tanto, podemos inferir con los valores que están aquí a la izquierda. Entonces podemos ver que cuando la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, que lo vemos aquí, tenemos disueltos en la sangre 0.1 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y si la presión parcial de oxígeno es de 100, como lo vemos hasta acá, tenemos que en la sangre están disueltos 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Pero hay que hablar de que la variable que depende de otra es la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque el contenido disuelto es el que nos va a dar la presión y no al revés. Entonces, en la práctica clínica, como solamente tenemos presión, pues tenemos que inferir cuánto contenido de oxígeno está disuelto que nos da esa presión. Y en valores fisiológicos, es decir, de 40 a 100, tenemos que son 0.1 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros y 0.3 mililitros por cada 100 mililitros. Y entonces 40 mililitros, 40 milímetros de mercurio son como entra la sangre venosa y 100 milímetros de mercurio son como sale la sangre arterial de los pulmones. Y entonces un ejemplo clásico, es decir, pues de qué dependen esos milímetros de mercurio que están aquí abajo. Y nosotros hemos hablado, vamos a hacer una pequeña secuencia, de que si aumento la ventilación alveolar, ¿qué es lo que le va a pasar al apaco? Disminuye el apaco. ¿Por qué? Porque si aumentamos la ventilación, estamos renovando más el aire. Y si renovamos más el aire, se va a salir más CO2. Y entonces vamos a tener más aire fresco. Entonces el CO2 va a disminuir y por lo tanto va a estar menos diluido el oxígeno. Por lo tanto aumenta la PaO2. Y eso nos habla de que al final del capilar va a haber un aumento de la presión arterial de oxígeno, que es exactamente la que estamos viendo aquí. Y entonces, si aumentamos la presión de oxígeno en el capilar, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos inferir más o menos que aproximadamente a 130 milímetros de mercurio tendremos disueltos en la sangre 0.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, como lo vemos acá. Y entonces los cambios en la ventilación suelen no impactar de manera profunda en el oxígeno disuelto, porque de 0.1, de 0.3 a 0.4 la verdad no es mucha diferencia. Esos mililitros de oxígeno probablemente te los gastas con solo pensar. Y entonces tenemos que hablar que el oxígeno disuelto es algo muy importante, sí, ¿por qué? Porque es el que nos determina que se sature la hemoglobina, pero a grandes rasgos no es una medida fidedigna de cómo nos encontramos actualmente. Por lo tanto, tenemos que hablar de la otra forma en la que la sangre transporta el oxígeno. ¿Y cuál es la otra forma en la que la sangre transporta el oxígeno? Es a través de la hemoglobina. Es decir, y de su medida, que es la saturación. Sabemos que la hemoglobina entonces tiene 4 sitios de unión para el oxígeno y cada uno de los sitios de unión para el oxígeno está ocupado dependiendo de cuánto oxígeno hay disuelto en el medio ambiente. Es decir, hablamos de los 4 sitios de unión de la hemoglobina y el primer sitio de unión usualmente está ocupado. Es decir, tenemos aquí la hemoglobina y sabemos que el primer sitio realmente siempre está ocupado. Siempre está ocupado. Entonces, vamos a pasar al segundo sitio. Y el segundo sitio suele estar ocupado únicamente cuando la presión parcial de oxígeno en el medio que le rodea llega a 26. Y como ya vimos, siempre es de 40 a 100, por lo tanto casi siempre también está pegado, ¿no? Casi siempre está ocupado ese segundo sitio, ¿no? Entonces, el primer sitio usualmente está ocupado, el segundo sitio se ocupa cuando la presión parcial de oxígeno llega a 26, es decir, cuando el oxígeno disuelto es suficiente para alcanzar una presión parcial de oxígeno de 26, el segundo sitio se ocupa.
Y el tercer sitio es cuando las cosas se ponen interesantes porque se ocupa a una presión parcial de oxígeno de 40 y el cuarto sitio a una presión parcial de 100. Estos son valores aproximados, no se los tomen así al gran a pecho, pero es importante darnos la idea de más o menos cómo funciona. Entonces, en teoría, siempre la hemoglobina está saturada al 25% porque el primer sitio siempre está ocupado. Cuando la presión parcial de oxígeno alcanza los 26 milímetros de mercurio, tenemos que la hemoglobina va a estar saturada al 50%. Y cuando la presión parcial de oxígeno en el medio que le rodea llega a 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina está saturada al 75%. Finalmente, cuando la presión parcial de oxígeno llega aproximadamente a los 100 milímetros de mercurio, ¿a cuánto va a estar saturada la hemoglobina? Pues al 100%, porque todos los espacios están ocupados. Desgraciadamente es muy raro que tengamos una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Por el shunt. El shunt fisiológico, vamos a borrar un poquito aquí, el shunt fisiológico evita que tengamos una presión parcial de oxígeno de 100 en los vasos sistémicos y solemos tener aproximadamente 96, 97, ¿no? Y entonces la hemoglobina tampoco no está saturada al 100%, sino el promedio de la saturación de hemoglobina suele ser del 97%. Y entonces, ¿cuál es la importancia de conocer esto? La importancia de conocer esto es que ya hablamos. ¿De qué? De que hay dos formas de que el oxígeno está transportado en la sangre. Una es disuelto y otra es unido a la hemoglobina. Y las dos me dan el contenido de oxígeno, ya sea en las arterias o en las venas. Aquí estamos hablando del contenido arterial de oxígeno. Y entonces vamos a ver la fórmula. Y esa fórmula nos va a aclarar muchas cosas. Esa fórmula que tenemos aquí, el contenido arterial de oxígeno, se divide en dos partes. Se divide en el oxígeno que está disuelto y el oxígeno que está unido a la hemoglobina. Y entonces, ¿cómo puedo saber cuánto contenido de oxígeno tiene la sangre que estoy viendo ahorita? Bueno, con esta fórmula. Y en realidad no es tan difícil de lo que parece. Primero hablamos del oxígeno disuelto. Y el oxígeno disuelto, como vemos aquí, es la gráfica. Es la gráfica. ¿Por qué? Porque es igual a la presión arterial de oxígeno por 0.0031. Oye, ¿qué es ese 0.0031, no? 0.0031 son los mililitros de oxígeno que cada milímetro de mercurio nos aporta. Es decir, por cada milímetro de mercurio sé que hay 0.0031 mililitros de oxígeno disueltos por cada 100 mililitros. Para fines prácticos y para no complicar su existencia, vamos a despejar esta fórmula. Y vamos a ver que a una presión parcial de oxígeno de 100, que es como sale en el capilar, multiplicado por 0.031, tenemos igual a 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿A qué se parece eso? Se parece a lo que habíamos visto en la gráfica hace rato. Habíamos visto que a una presión parcial de oxígeno de 100 tenemos 0.3 mililitros de oxígeno disuelto. Y entonces la fórmula nos acaba de aclarar de dónde salió esto. Por cada milímetro de mercurio hay 0.0031 mililitros de oxígeno disueltos en cada 100 mililitros de sangre. Páusenlo y vuélvenlo a escuchar. ¿Sí? Y entonces sé que el oxígeno disuelto únicamente son 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Pero ahora tenemos que hablar del oxígeno que está unido a la hemoglobina. Y unido a la hemoglobina es otra historia totalmente distinta. Unido a la hemoglobina es igual a 1.34 por los gramos de hemoglobina que tenemos por la saturación de oxígeno. Es decir, vamos a separar un poquito aquí estas dos gráficas, estas dos fórmulas. Es decir, que unido a la hemoglobina se transporta el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? Tenemos que saber cuánto
hemoglobina tengo? ¿Cuánta hemoglobina tengo? ¿Qué tan saturada está esa hemoglobina? Tengo que saber cuánta hemoglobina tengo, qué tan saturada está esa hemoglobina y cuántos mililitros de oxígeno puede cargar cada gramo de hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina puede cargar 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Por lo tanto, si hago la fórmula, 1.34 por 15 gramos de hemoglobina por la saturación que vimos que en condiciones ideales solo es de 97%, lo vamos a hacer en decimal, es igual a, hagan la fórmula, les doy chancita, yo también la voy a hacer. La fórmula nos dio, acabo de sacar la calculadora, me da 19.497 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y entonces vamos a subrayar esto y si hago la suma me da que aproximadamente estas dos juntas las vamos a despejar acá arriba. Entonces, ¿cuánto me dio unido a la hemoglobina? ¿Cuánto me dio el oxígeno disuelto, perdón? El oxígeno disuelto me dio 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿verdad? Y el oxígeno unido a la hemoglobina, pues esto se redondea a 19.5, ¿no? Me da entonces 19.5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Por lo tanto, si hago la suma, puedo ver que el contenido arterial de oxígeno son 19.8 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Ese es el cabo 2. Y si se acuerdan, es lo primero que vimos en la presentación, ¿verdad? ¿Cuánto es el contenido de oxígeno? Normalmente, si lo estamos viendo aquí, son 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y entonces ya estamos revisando hasta ahorita que cómo se compone el oxígeno que viaja en la sangre. Bueno, el oxígeno en la sangre está disuelto y unido a la hemoglobina. La medida que nos dice cuánto oxígeno hay disuelto es la PO2. Las medidas que me dicen cuánto hay unido a la hemoglobina es la saturación, pero también es importante cuánta hemoglobina tengo y qué tanto mililitros de oxígeno puede transportar cada gramo de hemoglobina. Entonces hasta ahorita hemos visto la fórmula y vemos que algunos determinantes son más importantes que otros y ustedes yo creo que ya se dieron cuenta que el más importante es el oxígeno que está unido a la hemoglobina. Pero ese oxígeno que está unido a la hemoglobina tiene cierta relación con el oxígeno que está disuelto, como vimos hace rato en los sitios. Entonces, para fines prácticos, hay un valor que está aquí, que es el más alto de todos. Y entonces, si ustedes analizan la fórmula, se van a dar cuenta cuál es el valor más importante de todos y el que pudiera poner en riesgo la vida en caso que disminuyera. Y también se dieron cuenta que hay valores que no importan tanto, como lo es la presión arterial de oxígeno, que sí tiene un valor un poco menor en el contenido arterial de oxígeno, pero pudiera impactar en la medida de saturación de la hemoglobina. Entonces, es importante que si el video está un poco denso, lo puedan volver a revisar, hagan sus propias conclusiones y espero que les haya servido este video y que tengan excelente tarde. Hasta luego.